Entonces estamos en un momento un poco álgido, en un momento más elevado del asunto, en que ya las políticas que se están empleando para no solamente gobernar el mundo, sino para llevar a cabo los planes que se habían delineado, están siendo bastante cruentos, ¿no? Bastante directos. Han estado provocando diferentes cosas, los virus, no, en este caso, como es de conocimiento público, no tiene que ver con una mutación simple, sino con algo hecho en laboratorio y con dirección, o sea, es decir, algo que está directamente enviado y en todo caso desarrollado para tomar o tocar cierto tipo de población. De eso hablaremos en otra ocasión, pero en medio de toda esta situación debemos preguntarnos de manera tranquila cuál debe ser nuestro pensamiento, nuestro caminar. Debemos tener como hijos de Dios la certeza y la confianza que el Señor está al control de todo. Dice la Escritura esta palabra que voy a dejar contigo esta noche: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De nuevo, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Como el texto lo dice, ya por boca de David, el creador de todas las cosas es nuestro Dios, digno de admiración, digno de aclamación, digno de obediencia, y es el único que tiene toda soberanía sobre su universo. El universo ha sido creado por él y no hay nadie que pueda alterar aquello que está bajo su control y bajo su mando. Todo cuanto existe en este universo, que es tan extenso y tan grande, está bajo su control. Entonces, debemos pensar que en medio de todas estas situaciones que estamos viendo, Dios tiene el control de estas cosas y debemos tener confianza en que Él va a proteger a su pueblo. Estamos viendo cómo la gente está entrando en pánico, está entrando el temor a niveles poco conocidos. La gente está en este tiempo acaparando alimentos, está, por cierto, corriendo un poco desconcertada, un poco confundida, pero tenemos que tener calma en medio de esta situación porque Dios está al control de todo. No importa si esta situación es provocada, si esta situación tiene en el pensamiento de los que lo han provocado dirección, todo esto para Dios tiene fecha de caducidad. Entonces no debemos preocuparnos en el sentido de cómo es que esto va a determinar. Para los hijos de Dios, para nosotros, debe siempre estar presente la esperanza de saber que nuestro Señor cuida de su pueblo. No hemos repetido muchísimas veces de repente este Salmo 23, que dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará, que en lugares de delicados pastos nos hará descansar. Y eso es verdad, eso es verdad. Ahora que el mundo está padeciendo, es decir, viendo la aparición de males, de pestes y de todas estas cosas, debemos tener en cuenta que lo que decía David, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, decía él al Señor. Y en esa confianza debemos caminar. No hay que pensar que llegó el momento de estar a la deriva, de estar sin protección. Muy por el contrario, este es un tiempo que sí, por cierto, muchas cosas se van a definir en nuestra vida. Algunos están en esta situación, en medio de esta situación, recién pensando en buscar a Dios, cuando siempre le hemos dicho que esa búsqueda debiera ser constante y a estas alturas debiéramos estar
fortalecidos en la presencia del Señor, fortalecidos por Él, porque Él es el que tiene control de todo. No hay una sola cosa que va a escaparse de su control. Él está al mando de todo, y lo que veremos en los próximos días es cómo todas estas cosas se van a disminuir. Han sido soltados, sí, por cierto, junto con el virus, porque en la parte material nosotros vemos el virus, pero todo esto tiene que ver con algo más grande que está relacionado a espíritus de muerte que, por cierto, nos rondan desde el día de nuestro nacimiento, en cuanto vivimos con la naturaleza pecaminosa, naturaleza caída, naturaleza que experimenta muerte. Y entonces, mire cómo tras los, no descubrimientos, pero sí la manipulación genética de las cosas, para mal, se lanzan estos espíritus, pero estos espíritus provocan muerte. Entonces lo que hay que tener en cuenta es que Dios tiene la capacidad para controlar estas cosas, para reprender estas cosas y para hacer que todas estas virus, bacterias y todo lo que quisieran lanzarse como parte de la ofensiva de un país contra otro, sobre todas esas cosas Dios puede hacer que todos esos virus de muerte, virus que provocan la muerte, desaparezcan, y todos los espíritus que están detrás, por cierto, sean reprendidos y no tengan ningún efecto sobre la vida de los seres humanos. Entonces nuestra posición en este caso tendría que ser orar, adorar al Señor, engrandecer su nombre, y en medio de esa situación pedir su actuar, que Él se enseñoree de la situación, y que más allá de todo lo que se está provocando, del temor, se está provocando con esto desabastecimiento, se está provocando con esto caos, pánico, desesperanza en el hombre, todo eso cese, porque de eso se trata. Esto, como les decía en la tarde, en estos días a un grupo de amigos ahí en Guatemala, todo esto es solamente el ensayo, un ensayo de los que se viene. Pero la bendición para nosotros como hijos de Dios y como iglesia es que no nos debe preocupar ahorita la situación que se está causando, sino debemos estar preocupados por prepararnos para ir al encuentro del Señor, y son, como hemos dicho muchas veces ya, todas estas no son otra cosa que señales. El Señor está muy cerca. Estaba el otro día compartiendo con alguien por teléfono, por el WhatsApp, algunas ideas, y el Señor trajo a mi espíritu una palabra que surgió con tanta fuerza, que decía: Maranata. El Señor está a la puerta y nadie lo va a poder detener. Lo maravilloso de esto es que, como veremos mañana y en los siguientes días, Él está al control, y cuando la iglesia sea sacada, recién entonces veremos juicios, y veremos cómo esos juicios se darán en grande magnitud y traerán sobre la tierra grande dolor y grande pesar. Mientras la iglesia está en la tierra, el Espíritu Santo está en medio nuestro, y Él está sosteniendo la creación y está sosteniendo tu vida. Entonces, quiero alentarte a no decaer. Por el contrario, aprovecha estos días para buscar al Señor, aprovecha estos días para leer tu Biblia, aprovecha estos días para ponerte a cuentas, aprovecha estos días para crecer en fe. Recuerda que más allá de lo que vemos, lo que esto anuncia, lo que todas estas plagas y toda esta situación de desesperanza para el hombre sin Dios anuncia, no es otra cosa que la venida del Señor. Todas las profecías están cumplidas. Estamos viviendo un tiempo de gracia extendida. Ya no hay nada que esperar. Esto es como cuando una mujer va a dar a luz, y el médico, cuando la persona sale embarazada, le dice: mira, tu hijo va a nacer en diciembre, muy seguro, entre tal fecha y tal fecha. Y cuando llegue el día, o está por llegar el día, el niño puede adelantarse como puede atrasarse, pero la fecha es en diciembre. ¿Qué te quiero decir? Una vez que se traza, se da un lineamiento, se da una fecha, lo que debemos estar es atentos al día en que se dé. Y entonces es lo mismo. El Señor dijo:
de la higuera aprender la parábola, las profecías se han cumplido, y entonces estamos más allá del tiempo que él había dicho. Estamos en los tiempos en que la gracia se extendió y en cualquier momento aparece nuestro Señor. Luego, si es un día o son 10 años, no sé, porque es gracia extendida. Y luego, entonces, la otra cosa que debemos pensar es que antes de eso no va a haber ningún avivamiento, como dice gente que no entiende la palabra, que no sabe por el Espíritu las cosas, que están pensando en el actuar humano, están pensando en tomar posición y tener alguna participación para, como creen algunos que van a escribir la historia de la iglesia en el Perú y en otros lugares, cuando lo que se trata en este tiempo que ya se cumplieron todas las cosas, es una situación muy diferente. ¿Por qué? Porque lo que dice la Escritura y lo que falta cumplirse es ese tiempo en que vendrá la lluvia tardía, y la lluvia tardía no la provoca hombre alguno. No es que yo oro más, ayuno más y tengo autoridad para hablar de esto, porque no hemos comenzado a orar ni a ayunar hace 2 días. Tenemos como iglesia más de 15 años en vigilia todos los días. En ayunos, bueno, pregúntenle a los bebés aquí, cuando hemos pasado ayunos, no de un día, de 2 días, no subir a un monte, sino años enteros ayunando, y el creyente más simple aquí en la congregación ayunando más de 80 días al año. Y entonces no estamos buscando, no estamos anhelando nosotros tener figuración, estamos tratando de entender la revelación. Y cuando llegue ese momento, conforme está anunciado y conforme se nos anuncia en el libro de Hechos de los Apóstoles, que en esos tiempos ahí no habrá hombre alguno que pueda provocar cosa, sino el mismo Espíritu de Dios. Por eso dice el texto, y yo recuerdo haber compartido esta palabra hace más o menos unos 15 años con un grupo de apóstoles aquí en Perú, que creo que no lo tomaron en cuenta o no lo entendieron, porque el texto decía y anunciaba que en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. No está hablando de creyentes, está hablando de aún la persona que no conoce al Señor. Y esos van a profetizar, y esos van a ser testigos del Señor, esos van a recibir de esa lluvia tardía. ¿Sabes por qué? Porque Dios no se va a dejar sin testimonio antes de la venida de su Hijo, y no se va a dejar sin testimonio antes de ejecutar sus juicios. Entonces estamos en una época muy particular, en que el principal protagonista es el Espíritu de Dios, y Dios mismo. No hombre alguno. Entonces no te dejes llevar por senda incorrecta pensando que tenemos que esperar un avivamiento. Eso no será avivamiento. No ha habido ni habrá avivamiento en el mundo que se pueda comparar mínimamente con lo que el Señor va a desatar en este tiempo. La gloria suya, porque es un derramamiento de gloria, no es un derramamiento de unción, no es un derramamiento de espíritu solo para operar y para que la iglesia evangelice. Sí, ahí en el texto mismo dice que Él mismo se va a encargar de que la gente confiese su nombre, y Él mismo se va a encargar de dar señales en el cielo y en la tierra. Estamos en esos tiempos de ver las grandes señales, y en todo caso de ver, sobre todo para aquellos que van a estar conectados al Señor, de ver una época especial, porque dice también que sus siervos y sus siervas van a estar en esto, los que estén conectados con Él, y profetizarán, y entonces dará señales y dará todo, pero Él lo hará. Para aquellos que confían solo en la unción, y aquellos que no buscan su presencia, sino que están buscando herramientas para orar, en vez de buscar que caminar con aquel que va a provocar todas las cosas y humillarse para ver en este tiempo una situación diferente en que Él pueda instrumentalizar nuestras vidas para el cumplimiento de su propósito. Para ellos la mala noticia es que Dios ya pensó en gente más importante, y son los no creyentes. Porque la iglesia se durmió hace mucho tiempo, y ahí entran, todos entran ahí, protestantes, evangélicos, apostólicos, pentecostales, todos aquellos que no caminaron sino en pos de su reino, en pos de la unción y no en pos de Él. Buscar mi rostro era lo más importante, no buscar la unción. Buscar
que su reino sea establecido era lo más importante, no buscar que establecer nuestro propio reino. Humillarnos en la presencia de Dios era más importante para que su presencia se manifieste entre nosotros. Y por ese amor que tiene Dios por la humanidad, al margen de aquellos que hayan estado o no conectados a Él va a hacer las cosas justamente porque aún los escogidos en este tiempo se están desconectando. Estamos en un tiempo de completa o abierta, para decirlo mejor, abierta apostasía. Estamos en un tiempo en que la gente ni lee la Biblia, no tiene comunión con Él. No solamente no tiene comunión, sino no hay compromiso. La gente tiene sus propios quehaceres, hace que Dios espere. O sea, Él nos creó para adorarle, nos creó para ser testigos suyo. Recibiréis poder para ser testigos. Y nos creó para que su gloria pueda ser manifiesta a través de nuestras vidas, porque el Hijo nos dio su gloria. Sin embargo, la iglesia distraída está pensando en compromisos de fines de semana y los compromisos que uno puede asumir en cuanto que Dios pueda utilizarnos y podamos tener algún lugar en la iglesia, algún nombre, algún título. Entonces ahí somos pastores, apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. Pero luego el compromiso con Él es casi nulo. Luego, entonces, si no nos dan lugar, no hay compromiso y cada uno hace su vida. Y luego tampoco hay conocimiento de Dios. No hemos llegado al conocimiento del Hijo de Dios, a ese varón perfecto. Y entonces la pregunta mayor allí es, si el Señor viniera esta noche, ¿quiénes se van? ¿Por qué? Porque la idea de ese texto, y nos tocó a nosotros la parte más complicada, de estar en esta época, la parte más complicada es que Él viene por aquellos que completan el número de sus células. Y entonces se llevará a aquellos que tienen la estatura, tienen en todo caso no solamente un compromiso de haber levantado la mano o un testimonio de haber levantado la mano para decir yo soy creyente, sino aquellos que vivieron llenos del Espíritu Santo, aquellos que vivieron permitiendo que el Espíritu Santo forme en sus vidas la vida y el carácter del Hijo. Dios no comparte su gloria con quien no tiene su carácter. Y me decía el Señor en estos días, es tiempo de las vírgenes. Porque mire, este será el tiempo que así como los escogidos van a ser engañados, este será un tiempo de discernimiento, porque los que no dieron fruto también serán cortados, y es un tiempo en que el trigo y la cizaña va a ser separada, y es un tiempo en que las vírgenes estarán ahí ya. Algunos estarán velando y otros no. Entonces, la pregunta que debemos hacernos, si el Señor viniera esta noche, ¿tienes aceite suficiente en tu vida como para poder discernir su venida? Es decir, para alumbrar tus propias tinieblas y alumbrarlas en medio de las tinieblas en que el mundo se encuentra, poder discernir tú el tiempo en que estás. Es tiempo de las vírgenes, y espero que esté dentro de las vírgenes sensatas, considerado dentro de ese grupo. Luego entonces tenemos una situación un poco complicada, porque algunos están pensando, y ya muchos extendieron este falso pensamiento, que Jesús no venía, que no va a haber resurrección y que tampoco va a haber juicio. Doctrinas de demonios que se metieron al mundo a través de predicadores que en su momento estuvieron algo de bueno, pero que luego se torcieron y dejaron torcer el corazón. Porque el problema de este tiempo es que la batalla final será contra la verdad, y lo que más se necesita ahora no es otra cosa que profetas que puedan discernir los tiempos, profetas escatológicos. Ese es más alto nivel. La iglesia se quedó en la profecía personal, y eso hasta el nivel, son 14 niveles en lo profético, hasta el nivel 8 o 9 no alcanza para poder discernir los tiempos y poder leer los signos de los tiempos y poder estar, en todo caso, anunciándole al pueblo la situación en que no solamente se encuentra el mundo, sino cómo van las cosas en relación a la venida del Señor. Además de eso, la iglesia
tomó un matiz un poco complicado a través de los tiempos, como por ejemplo, algunos piensan que la iglesia establece el reino, y lo curioso es que la iglesia no establece el reino, que establece el reino es Dios. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, Él dijo que el reino de los cielos se había acercado, y el reino de los cielos ya está presente, pero no debemos pensar que esa parte que falta, el ya está, el todavía no, y el tiempo del esplendor del reino lo va a establecer la iglesia no estará, vendrá con Él. Él establecerá esa parte. Entonces pensar que la iglesia va a encaminar al mundo hacia el reino de Dios es una ni siquiera teoría, es un pensamiento incorrecto, porque de eso no se trata. Dijo el Señor cuando sus discípulos le preguntaron: ¿establecerás el tiempo en estos días? En este tiempo el reino se va a establecer. Y Él le dijo: eso solo le toca darlo a conocer a mi Padre. El pensamiento mesiánico que se metió a la iglesia en los últimos tiempos, a través de el influjo de teorías que más que teológicas eran influjo de teorías sociológicas, y el influjo también, sí, de teorías o posiciones teológicas incorrectas promovidas por el sionismo, han hecho que la gente esté pensando que estamos nosotros en la posibilidad de establecer, humanamente hablando, el reino de Dios. Así que no te dejes llevar por un lado ni por otro. No estamos en una etapa para estar distraídos respecto a qué es lo que debemos hacer en el mundo, ni caer en la desesperanza, ni creer tampoco en el arribismo, o si se quiere, en pensar que a nosotros nos toca establecer cosas que le toca al Señor. En lo que la iglesia debe estar preocupada en ese tiempo es en prepararse para la venida del Señor, sin dejar de ser, por cierto, todo lo que nos corresponde, evangelizar, labor social y todo lo que sea necesario. La misión es más que integral, pero a la vez es necesario estar atentos a los signos de los tiempos. Ni dejarte llevar por la corriente pesimista, ni dejarte llevar por una corriente no bíblica, pensando en que nos corresponde a nosotros establecer lo que solo el Señor puede hacer. ¿Sabes? La mejor tarea, o la tarea mayor que te corresponde, es ser testigo en este tiempo. Y no desaproveches las oportunidades que Dios te va a dar de poder tratar con tu propia familia, tratar con alguien que se te cruce en el camino. Y pasado el tiempo de aislamiento social, espero que la iglesia pueda tomar el cauce correcto. El Señor ha anunciado a través de estos tiempos, año tras año, que se viene el tiempo justamente de el derramamiento, un derramamiento muy grande y especial de su Espíritu. Y es tiempo en que tú, estoy hablando básicamente con los hijos nuestros, hijos de esta congregación, este es el tiempo en que tú no te vas a conocer. Dios, en medio de esta situación, se va a reír de sus enemigos. Dios, en medio de esta situación, tiene todo bajo control. Y lo que esperamos, que pasados ya estos días, ya estamos en el segundo día de aislamiento, pasados estos días podamos nosotros disfrutar de el más grande derramamiento del Espíritu que se va a dar en toda la historia de la humanidad. No dejes que ningún charlatán te cuente cuentos de que siguiéndolo o haciendo lo que te pide, y es decir, caminar juntos cumpliendo ciertos rituales religiosos, se va a desatar un avivamiento. Es tiempo de buscar el rostro de Dios, de humillarnos y de entregarle todo al Señor, para que en esa situación de ser nada y de no estorbar a Dios, Dios pueda hacer su obra. No es tiempo de los ungidos, es tiempo de la plenitud del Espíritu. Y esa plenitud vendrá
sobre aquellos que quieran vivir, gozar, disfrutar, caminar bajo o en la plenitud de Cristo. Es el tiempo que todos lleguemos, sí, a la estatura de la plenitud de Cristo, de ese varón perfecto. Y hacia eso va enfocado todo. Entonces, toma valor, gózate. Este es tiempo de anuncio. Dios está hablando con la humanidad no lo entiende. Dios está tratando de volcar a los hombres hacia Él, o sea, que lo busquen, pero si nosotros como iglesia vamos a entrar en pánico por las cuestiones que estamos viendo, sabe que hemos perdido la brújula. A nosotros nos toca ser testigos, y es el tiempo en todo caso de anunciar la verdad. Recuerda que más allá de sentires, más allá de pensamientos humanos, tenemos que estar atentos a lo que dice la palabra. Y pensando básicamente en lo que nos corresponde, como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo, y pensando en ser testigos del Señor, como hemos estado aprendiendo todo el año pasado y un poco más, y pensando inclusive en lo que se venía, porque hemos estado tratando sobre estos temas más de 5 años, y ya anunciábamos esto desde el 2004, que esta era una época crucial, si se quiere, en la historia, que en el 2013 tendríamos ya entendimiento de quién sería el anticristo, y 2020 se entraría el nuevo orden mundial. Está por firmar el pacto global ahora en mayo, y eso lo anunciamos hace casi 20 años. Y entonces, a nosotros no nos sorprende nada. Y si tú estás preparado para lo que fuere, ser testigo, ser mártir, o para irte con el Señor, no te debe sorprender ninguna cosa. El que tiembla en esta hora es porque está permitiendo que el espíritu de temor se aloje en su vida. Y recuerda, solo por recordarte, es tan fuerte ese espíritu que va de la mano trayendo muerte, o sea, se juntan para provocar pánico, terror, miedo, y luego todo eso te lleva a camino de muerte. El que tema lleva en sí castigo. Es tan fuerte que Dios puso su espíritu, ha tenido que poner su espíritu en el hombre. Por eso Pablo dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces toma esta palabra, pídele al Espíritu que llene tu ser, llene tu espíritu, y caminando de su mano, emprende lo que falta por caminar. O sea, sigue la ruta, sigue el camino y toma confianza en el Señor. Termino diciéndote esto. Dice Éxodo capítulo 23, 25, una palabra que quiero dejarte como una promesa de Dios para ti. Dice en Éxodo 23, 25, cuando el Señor habla acerca de enviar a su ángel, el ángel que camine con su pueblo, para guardarlo y para introducirle al lugar que él ya había preparado, le dice que el ángel estaría con el pueblo, que el pueblo debía caminar perfectamente, debe guardarse delante del ángel, no debe ser rebelde, pero le dice más adelante, más a Jehová vuestro Dios servirás, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Hemos estado hablando de todas estas cosas y de cómo iban a pasar, y se ha cumplido. Hemos hablado de que si soltarían plagas, después de esta plaga vendría el hecho de una escasez, aislamiento social, cierre de iglesias, que ya lo está promoviendo por comunicado la ONU. El día sábado anterior estuve leyendo un comunicado en que se dice que la iglesia es el peor estorbo para los derechos humanos, así que debe desaparecer. Entonces,
están en esa situación, luego se provoca justamente este tipo de aislamiento, está la escasez, la desinformación, ahora te dan las órdenes por televisión, ahora las fuerzas del orden pues tienen el derecho de apresarte, y sobre todo ya está hace un buen tiempo de moda que si tú muestras tu fe te van a decir que estás loco. Ahí permíteme decir una cosa, yo recuerdo cuando estaba estudiando psicología y nos decían ya por allá por el 2012, porque estudié la carrera cuando ya tenía cierta edad, nos decían los profesores que para el 2020, según los planes de la ONU y de la Organización Mundial de la Salud, decía que el 60% de la población mundial tendría problemas mentales. Cuando entró el presidente que nosotros tenemos ahora, que era vicepresidente, uno de los mandatos que ha cumplido al pie de la letra, y justamente está relacionado con eso. Yo recuerdo mucho que cuando él dijo, al comenzar su periodo, después de que Kuczynski había dado un paso al costado, él dijo, es el tiempo de cambios en el Perú. El Perú solamente tiene solamente tres centros de atención mental. Y en mi periodo vamos a crecer a 150. ¿Sabe cuántos centros de salud mental tenemos ahora? 153. Y no ha terminado su periodo. ¿Y sabe cuál es la idea? Todo aquel que se oponga a las políticas que se están desarrollando a nivel internacional en el mundo, todos van a ser tenidos como personas con enfermedad mental. Ese es el lineamiento para este tiempo. Pero dejemos eso ahí, solamente quería recordártelo. Entonces, no es de extrañar que con esta forma de ver la vida y de imponer estilos de vida totalitaristas, terminemos entonces viendo cómo es que los seres humanos tienen poco valor. Recuerda esto. Hace mucho tiempo ya hemos visto cómo se intervienen en los países, cómo se intervienen en las economías, cómo se destruyen economías, y hace mucho tiempo nosotros estamos viendo que ya no existe soberanía nacional. Entonces, te intervienen y punto. Pero lo que estamos viviendo en esta etapa es que ya no hay soberanía individual. Es decir, el hombre no va a ser dueño de su vida. Y este es un buen ensayo ahora. Luego viene, no te extrañe, que el agua está contaminada. Luego viene que va a haber la desmonetización de la economía mundial. Ya estamos en un momento en que el dólar se ha disparado. Estamos en un momento en que las cosas no están muy buenas en la economía. Ahora los negocios se han cerrado, la gente no tiene que comer, y entonces van a establecer una política de bonanza y de buena voluntad para que la gente pueda pagar sus deudas luego. Sin embargo, todas estas cosas van a traer más trabajo, más aflicción y más desconsuelo en la gente. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos no solamente la esperanza, sino el gozo de saber que del Señor es la tierra y su plenitud. Y entonces, termino con lo que te decía, la promesa que tenemos en este texto es que si tú sigues al Señor, servir al Señor aquí es equivalente a ser esclavo de Él, o sea, buscar que hacer su voluntad plenamente y no buscar ni servir dioses ajenos ni al sistema. Si tú sigues al Señor, entonces dice el texto que Él bendecirá tu pan. No habrá escasez, no habrá escasez para ti, no habrá escasez para ti, y tus aguas, no habrá contaminación para ti. El Señor se encarga de esto. Y luego dice también el texto, yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Camina en esa esperanza, Él tiene el control de todo. Tú sirves a Dios, amas a Dios, te has refugiado en Él, has conocido su nombre, estás caminando todo el tiempo
amándolo, sirviéndolo, comprometido con Él. Mira, si tú eres de esos que tienen comunión, de esos que tienen compromiso, de esos que tienen conocimiento, estás en la época entonces de la comunión profunda con Él. De nuevo, comunión, lees tu Biblia, oras, te comprometes con Él, le conoces, porque el compromiso te va a llevar a mayor conocimiento y el mayor conocimiento te va a llevar a comunión profunda. Entonces, todo tu ser debe estar en esta hora confiado. La confianza no va a salir de lo que tienes, de lo que piensas, de lo que escuchas, sino del conocimiento de tu Dios. Y del hecho de que todo tu ser entero conoce a tu Dios. Tener revelación de Él no es simplemente tener entendimiento de ciertas cosas, sino lo más importante de todo está relacionado a poder vivir de su mano. Dijo Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. No dijo que conozcan de ti, sino que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y el que conoce a su Dios ni se va a doblegar ante las situaciones adversas, ni va a desconfiar, sino por el contrario, caminando de su mano, protegido por Él, transformado por Él, lleno de Él, va a caminar confiado y va a esperar confiado su regreso. No dejes de hacer lo que tenías que hacer. Sé bueno en el trabajo, sé bueno en todo lo que Dios te ha dado a hacer, sé fiel a la asignación que Dios te ha dado, y ¿sabe qué? Este es el tiempo de prepararnos para su venida. De nuevo, la iglesia todavía está, el Espíritu está sosteniendo la creación, tranquilo. Luego viene ese tiempo de lluvia tardía, luego entonces. Eso va a afectar a la población mundial también. Más que el coronavirus, porque ¿sabe qué? Toda carne va a profetizar. Y entonces la iglesia sale, el Espíritu es quitado y entonces vienen los juicios. No te dejes desalentar por nada, pero si una cosa final debo decirte es, prepárate para revenir el Señor, prepara tu alma, tu espíritu, entrégale todo. Este es un tiempo en que el Señor, inclusive tras ese mandato de casi reclusión para cada uno de los ciudadanos de este país y del mundo, porque la orden es en el mundo, es un tiempo muy bueno para aprovechar de ponerse a cuenta con el Señor y prepararse. Es curioso que entre viernes y lunes, en casi todos los países de Latinoamérica y creo del mundo, todos los presidentes salieron a cerrar las fronteras. Pero el Señor las va a volver a abrir. Y el Señor tiene todas las cosas en sus manos. Sea que permita una situación como esta para llevar a la gente a buscarle, sea que permita que los que creen que tienen poder y pueden manejar los tiempos, y aún los tiempos del hombre, los tiempos de Dios y los tiempos en la historia, si Dios está permitiendo que ellos hagan alguna cosa, y de eso se va a reír, o sea que Dios esté detrás de esto provocando juicios, la iglesia debe estar preparada. El Hijo de Dios debe estar listo para irse con Él. Sigue adelante, mañana volvemos a compartir contigo. Solo quiero decirte, el Señor tiene control de todo. Y ahí está la promesa. Él va a quitar toda enfermedad de tu camino y no temas, porque el que teme lleva en sí castigo. Pero el que confíe en el Señor va a caminar confiado. No temeré mal alguno, decía David. Y no temas, Dios está contigo. Seguiremos alentándote por este medio. Si no tenemos cultos en las noches, está prohibida las reuniones, pero nadie puede callar la voz del Señor y nadie puede callar la palabra. Así que conéctate, conecta a tus amigos, mándale este mensaje a todos, ahora que tienes tiempo, a todos los creyentes que estén a tu alrededor, aliéntalos. No importa de qué iglesia sea, si no congregan contigo, aliéntalos. ¿Sabes? No es tiempo de que la iglesia esté como el avestruz, escondiéndose. Es tiempo que la iglesia más bien
se muestre y la gloria de Dios se muestre a través de la iglesia. Nos llamó para ser testigos y el poder está en nosotros. Haz oración, haz mucha oración y confía en el Señor, adora a tu Dios, atrae su presencia, porque donde está su presencia no entra virus, no entra bacteria, no entra demonios, no entra ningún sistema opositor puede sostenerse. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana. Que el Señor te guarde. Chao.